Pues buenas tardes, vamos a ver del verbo que estuvimos explicando en clase, pero que dije que iba a dejar subida al Classroom una breve explicación de lo que vimos para que veáis que era lo más importante por estudiar, ¿vale? Y de que tenías que estar pendiente, porque claro, es que nos encontramos aquí pues con, con cuatro temas del año anterior prácticamente, no sé si tres o cuatro del verbo aquí explicado en el librillo en un poquito, ¿no? Entonces vamos a sacar lo más pendiente, lo más importante o que nos dejemos alguna cosita pendiente que ya vimos el año pasado, pero que no quiero que tengáis tantas cosas en la cabeza, ¿vale? Vamos a ir leyendo. Los verbos son una clase de palabras que expresan acciones y las sitúan en el tiempo. Siempre digo que para la definición de verbo, por favor, siempre que esté esta palabra incluida, la definición os va a salir más o menos bien, ¿vale? Son una clase de palabras que expresan acciones y las sitúan en el tiempo. Cada verbo tiene diferentes formas. El conjunto de las formas de un verbo es su conjugación. Pues del verbo bailar, bailaremos, hemos bailado, bailé, pasado, en presente, en futuro, en simple, en compuesto, ¿vale? Todo ese conjunto de formas de un verbo es su conjugación. Por lo tanto, estas definiciones son importantes, ¿vale? La palabra que usamos para nombrar el verbo es el infinitivo, ¿no? Si el infinitivo, que ya sabéis que acaba en ar, que acaba en er o que acaba en ir. Si yo digo que hicimos en la pizarra con un ejemplito, bailo, ¿de qué verbo es? Pues tú lo que me nombras es el infinitivo, ¿no? Bailar. Si te digo temeré, ¿qué verbo es? Pues me nombra el infinitivo que es temer, acabado en er, ¿vale? Y según esas terminaciones hay tres modelos de conjugación, primera, segunda y tercera. Los verbos cuyo infinitivo acaban en ar, bailar, pertenecen a la primera conjugación. Los verbos cuyo infinitivo acaban en er pertenecen a la segunda conjugación y los verbos cuyo infinitivo acaba en ir, escribir, pertenecen a la tercera conjugación. Bueno, esto es muy sencillito. No os pongáis a estudiarlo de memoria porque estoy razonándolo un poquito. Piensa que tienes que decir lo que es un verbo, lo que te he dicho yo que es muy importante no para definirlo. Habla del conjunto de todas sus formas de la conjugación y luego habla del infinitivo y según los infinitivos acabados en ir, de los tres tipos de conjugaciones que hay, ¿vale? La raíz y la desinencia. Bueno, también hicimos algún ejemplillo en la pizarra, ¿vale? Cada forma verbal consta de raíz y desinencia. Ya sabéis que esto en otro tipo de palabras es el lesema y los morfemas, pero en el verbo son llamados raíz y desinencia. Si al infinitivo de un verbo le quitamos la terminación ar, er o ir, obtenemos la raíz del verbo. La raíz es común a todas las formas del verbo. Las terminaciones que se añaden a la raíz son las desinencias. Por ejemplo, aquí hay un ejemplillo, ¿no? Para sacar la raíz, la desinencia, ¿no? Trabajamos. Nos ha dicho que lo que hacemos es sacar el infinitivo, trabajar, y le quitamos el ar. Ya tenemos, esta es la raíz, pues de trabajamos, como ya sabemos que trabaja en la raíz, pues trabaja, raíz, desinencia, amos, ¿vale? Temiste, para separar raíz y desinencia, nos vamos al infinitivo, que es acabado en er, temer, y ya tenemos la raíz, que es ten, pues ten, y desinencia, iste. Y una de la tercera conjugación, no, esta es primera y esta es primera. Partirás. Ah, no, perdón, es de partir, de la tercera, sí, lo he hecho bien. Primera, segunda y tercera conjugación. Partirás, nombramos el verbo, partir, y ya tenemos aquí la raíz, part, y la desinencia, que es irás, ¿vale? Es muy sencillito separar la raíz de la desinencia del verbo. De hecho, ya lo hemos hecho en algún ejercicio que ya lo hemos incluso corregido. Número, persona, tiempo y modo. Vale, pues las formas verbales expresan número singular o, por ejemplo, bailó, o plural, bailaron, ¿vale? Pues ya está, el número de un verbo, pues si le ponemos el pronombre delante
los pronombres, ¿no? Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, obtenemos varias cosas, que es la persona y el número, ¿no? Ya sabéis que yo es primera persona del singular, tú segunda persona del singular, él tercera persona del singular, él o ella, ¿vale? Vamos a poner aquí él o ella. Aquí nosotros o nosotras como primera persona del plural, vosotros, vosotras como segunda persona del plural y ellos como la tercera persona. No sé qué he dicho aquí, tercera, bueno, segunda y tercera persona del plural. Si a nosotros nos dan un verbo como los que tenemos arriba, trabajamos. Lo que buscamos es el pronombre que se le pueda acoplar, que sería nosotros trabajamos. Pues ya tenemos el número y la persona, sería primera persona del plural, ¿vale? Si cogemos, por ejemplo, temiste, que lo tenemos ahí arriba, pues probamos los pronombres, ¿no? Yo temiste, tú temiste. Bueno, ya para que vamos a seguir, ¿no? Tenemos aquí el tú temiste. Y ya sabemos que temiste, como tú es segunda persona del singular, pues temiste es segunda persona del singular. Y pues compartirá, ya que la tenemos ahí, bueno, partirá, vamos a buscar otro ejemplo. Partiréis. Recuerdo que lleva tilde esa E porque es aguda, acabada en S, porque esto es un discostongo. Me gusta decirlo, repetirlo muchas veces porque es una falta que os soléis comer. Partiréis, pues buscamos el que le pega. Yo partiréis, tú partiréis, él partiréis, nosotros partiréis y vosotros, vosotras partiréis. Pues ya sabemos que partiréis, que vosotros, como es segunda persona del plural, pues vosotros partiréis, pues partiréis es segunda persona del plural, ¿vale? Poniéndolo el pronombre, uno de los truquillos que nosotros tenemos, esto se puede ver directamente, ¿no? Pero uno de los truquillos que nosotros tenemos para saber qué número y persona tiene cada verbo. Bueno, estábamos diciendo que las formas verbales expresan números, singular o plural, pues aquí lo vemos, bailó, sabemos que es una sola persona, pues singular, y bailaron, sabemos que lo hacen varias personas y que es plural, ¿vale? También indican la persona que realiza la acción, primera persona, bailé, yo bailé, o bailamos, nosotros bailamos, segunda persona, bailaste o bailasteis, o tercera persona, bailó o bailaron, ¿vale? Hay algo tenía que decir importante de aquí. Ya sabéis que la primera persona es en la que estoy yo, soy yo o en la que estoy incluido, como puede ser yo o nosotros. La segunda persona es a la que te diriges, si es singular tú, y si es plural vosotros, vosotras, usted o ustedes también. Y la tercera persona es cuando la primera y la segunda hablan de una tercera, no hablan de otra tercera. Pues si yo estoy hablando, yo qué sé, con Hugo, y me refiero a Geray, ¿no? Y digo, él bailó. Bueno, aquí, número y persona. Y hemos visto el truquillo que hay aquí, ¿vale? Poniéndole el pronombre para saber el número y la persona. Bueno, el infinitivo, el gerundio y el participio no indican la persona que realiza la acción. Son las formas no personales del verbo. ¿Vale? Infinitivo, gerundio y participio. Aquí hemos visto que existe un número y una persona, pero que hay tres formas verbales que son las formas no personales del verbo. ¿Cómo sacamos las formas no personales del verbo? Pues el participio lo hemos visto antes, que es el que nombra el verbo, que acaba en ar, en er o en ir, ¿vale? Perdón, el participio no. El infinitivo. El gerundio que acaba en ndo y el participio que acaba en do. Por ejemplo, nosotros cogemos el verbo bailar, gerundio
bailando y participio bailar. Cogemos el verbo temer, que lo tenemos ahí arriba. Pues el gerundio sería temiendo y el participio sería temido, ¿vale? Ya tenemos las formas no personales del verbo, que las podemos ver, pues por ejemplo aquí tenemos la conjugación del verbo amar. El que quiera se puede hacer ya un curso de doblaje. ¿Vale? Tenemos aquí la forma y en algún sitio se supone que tenemos que tener, ¿vale?, las formas no personales, el infinitivo, el gerundio y el participio. El participio sí, el participio es pasado, ¿vale? El gerundio es un tiempo continuo que nos dice que está pasando en ese momento, ¿vale? Estas formas no personales también, aunque no lo dije el otro día, ya que lo vemos aquí, ¿vale?, tienen dos formas que son compuestas, ¿vale? Y ahora lo voy a explicar también ahora escrito. Vamos a coger un verbo, que no me deja el gato. Ahora vamos a hacer un ejemplo de un verbo completo, ¿vale? De el infinitivo. Bueno, lo vamos a ver aquí mismo, mira, por ejemplo, amar. El infinitivo acaba en ar, ir. Pues si es compuesto, como es con el verbo haber, ya quizás sea demasiada información, pero bueno, el vídeo lo veis las veces que haga falta. Y ya he dicho que es que tenemos 3 o 4 temas de golpe, que aquí he explicado en el verbo en un poquito, y yo voy a dejar este resumen, esta explicación larga, ¿vale? El infinitivo compuesto, pues haber amado. El gerundio amando, pues el compuesto habiendo amado. Aquí el participio se hace en el verbo haber. ¿Lo veis? El infinitivo acabado en er. Y el gerundio se hace aquí, no aquí. Aquí lo que hay son participios. Vamos a coger otro ejemplo, porque imaginaros que yo pongo en el examen que me saque las formas no personales del verbo reír, ¿no? O saltar. Vamos a hacerlo con saltar. Pues infinitivo, gerundio y participio. Esto es muy fácil, ¿no? Saltar, saltando y saltado. Ahora si nos vamos al infinitivo compuesto, haber saltado, y al gerundio compuesto, habiendo saltado. Esto siempre es haber no sé qué, acabado en do, y habiendo no sé qué, pues el verbo que se está haciendo, ¿no?, que se está conjugando, es el que se pone el verbo haber más el participio del verbo que se conjuga. Ahora lo vamos a ver esto en los tiempos simples y compuestos, ¿vale? Vamos. Las formas verbales, a ver dónde estamos, aquí. Bueno, por ahora la verdad que todo lo que hemos visto es bastante importante, ¿no? Las formas verbales expresan el tiempo en el que se realiza la acción, pretérito o pasado, presente o futuro, ¿vale? Me basta con solo este año que me digáis pasado, presente o futuro, o pretérito, presente o futuro. Ya sabéis que la palabra pretérito y pasado son sinónimos, ¿vale? También expresan la actitud del hablante ante la acción, es decir, el modo indicativo, subjuntivo, imperativo. Bueno, esto lo olvidamos un poquito. Es verdad que vamos a ver aquí que existen 3 modos, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, veis el indicativo, todo esto es el indicativo, este es el subjuntivo y esto es el imperativo, pero no voy a preguntar nada de esto, ¿vale? De hecho nosotros no hemos estudiado las conjugaciones de los verbos completas, más que todo porque yo no lo quería ni lo veo tan preciso. Vale, pues de aquí, de este pedacito, solo que las formas expresan tiempo que puede ser pasado, presente o futuro, ¿vale? De aquí, de este pedacito, también es verdad que el año pasado lo estudiamos más profundamente, pero por no meter muchas más cosas, vamos a leer. Las formas verbales indican si la acción está acabada, bailé, o inacabada, bailaba. Bueno, lo único que quiero que me digáis de todo este pedazo, las formas verbales que pertenecen a tiempos perfectos expresan acciones acabadas, y las formas verbales que pertenecen a tiempos imperfectos expresan acciones no acabadas. Y ya está. Y si hace falta ni siquiera esto, ¿vale? Esto no me hace falta ni saberlo, leerlo, escucharlo aquí hoy, que existen perfectos, imperfectos, pero que en esto no hemos profundizado nosotros. Sí profundizamos el año pasado un poquito en lo que expresan según la actitud del hablante en cada uno de los modos, pero este año lo vamos a dejar, nos vamos a lo más importante, ¿vale?
y nos vamos a ir a los tiempos verbales, ¿vale? Las distintas formas de un verbo se agrupan en tiempos verbales. Los tiempos verbales son conjuntos de formas verbales que expresan el mismo tiempo y presentan la acción de la misma manera. Los tiempos verbales pueden ser simples o compuestos. Bueno, vamos a ver ese primer paso de tiempo simple y tiempo compuesto. Pues los tiempos simples son los que tenéis aquí a la izquierda, que solo están compuestos por una palabra. Olvidaros el pronombre que tenemos aquí. Amo, esto está explicado, ¿eh? El otro día la explicación larga, lo que pasa es que como fue tan larguísima la explicación, yo quiero que la tengáis aquí por si queréis repasar algún día, ¿vale? O que sepáis que es lo más importante y no se olvide. Amo, amas, ama, ¿vale? Están solo formadas por una palabra. Aquí tenemos un tiempo presente, aquí un tiempo pretérito pasado, amaba, amabas, pero formadas por una sola palabra, ¿vale? Toda la parte izquierda de aquí de los verbos, como veis, aquí tenemos otro pretérito, que tenemos dos pretéritos, y dos tipos de futuro, el futuro normal y el condicional que no ha ocurrido, pero que expresa una condición. Yo amaría, pues si me comprara un coche, ¿vale? Esa es buena opción. Bueno, pues esas son las formas simples y las formas compuestas, que son las que nos encontramos aquí a la derecha, se forman con el verbo haber más el participio del verbo que se conjuga, ¿vale? Yo he amado, tú has amado, él ha amado. En pretéritos, pues yo había amado. Como veis, aquí siempre hay participio, 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 ¿vale? Y lo que va cambiando es el verbo haber, ¿vale? ¿Vale? Veis todo a la derecha, que es verbo haber más el participio del verbo que se conjuga. El participio del verbo que se conjuga. Recordad lo que era el participio, el acabado en do, ¿vale? Bueno, pues nos vamos a quedar un poquito con todo esto. Los tiempos verbales, vale, por aquí estamos. Los tiempos verbales pueden ser simples o compuestos. Pues ya sabéis, los simples compuestos de una sola palabra, como amaré, y los compuestos, el verbo haber más el participio del verbo que se conjuga. Por ejemplo, habré amado. Pretéritos presente o futuro, aquí lo hemos dicho, que sean. Y perfectos e imperfectos, que también lo hemos dicho aquí. Pero vamos, a mí aquí lo que me importa ahora mismo es que sepáis reconocer un tiempo cuando es simple, un verbo cuando es simple o compuesto, o que esté en pasado, presente o futuro, que sea perfecto o imperfecto. ¿Vale? Y las clases de verbos. Bueno, los verbos pueden ser regulares o irregulares. Bueno, antes de meterme en las clases de verbos, sí que he visto ahí un ejercicio y lo tengo aquí preparado. Ahora venimos, ¿vale? A esto de las clases de verbos. Y un ejercicio del libro de la página 47 que vamos a hacer, que es el ejercicio 9, ley completa con los verbos defectivos. Entonces me voy a venir aquí un momentillo y vemos lo que era un verbo defectivo, que también lo vimos el año pasado. No viene en el librillo de repaso, por lo que para mí, pues, si os viene ahí en los ejercicios, pues probablemente pueda venir en el examen. Y como es algo muy sencillito y además lo puedo poner porque así pillo a los que han visto el vídeo y a los que no lo han visto, puesto que esta parte no la explico en clase, no la expliqué en clase porque no dio tiempo. Digo, los verbos defectivos son aquellos que no tienen una conjugación completa debido a que carecen de algunas formas personales. Por ejemplo, bueno, también son llamados verbos defectivos, también son los llamados incompletos. Por ejemplo, vamos a verlo muy sencillito, ¿vale? ¿Qué verbos pueden ser defectivos? Pues aquellos que no puedes, por ejemplo, usar en primera persona. Por ejemplo, el verbo llover es defectivo, ¿no? Lo que tú no puedes decir es yo lluevo. Tú no puedes decir que tú llueves, ¿no? Para nada puedes decir eso, ¿no? Siempre siempre salen como tercera persona, ¿no? Los verbos defectivos. No sé qué más ejemplos de verbos defectivos tenemos aquí, ¿no? Vamos a ver. Por ejemplo, sí. Amanecer, ¿no? Yo no puedo decir yo amanezco. Tú no puedes amanecer. Bueno, decimos mal usado, ¿no? Cuando te levantas no he amanecido de tal manera, pero no, eso no es correcto, ¿vale? Eso no es correcto. Yo no puedo amanecer. Eso lo hace la mañana, ¿no? O, por ejemplo, yo qué sé.
ocurrir, ¿no? El verbo ocurrir. Tú no puedes conjugar el verbo ocurrir, yo ocurro, tú ocurres, no, tú no ocurres, ¿no? Entonces no se puede usar en todas las formas. Es algo que ocurre, como he dicho, en tercera persona. Eso sería lo correcto, ¿no? Entonces esos verbos defectivos que no son completos, dice el verbo, mira, voy a leer la definición del libro, que está mucho mejor que la que he encontrado ahí. Los verbos defectivos son aquellos en cuya conjugación faltan algunas formas. Por ejemplo, los tres ejemplos que acabo de coger, porque no, en ese momento no se me ocurría ninguno. Llover, amanecer y ocurrir, ¿no? Los relacionados con los fenómenos meteorológicos, pues vale cualquiera, ¿no? Nevar, yo niego, no vale. Bueno, pues seguimos. Bueno, y nos queda esta parte final que dice que los verbos pueden ser regulares o irregulares. Lo vimos el año pasado. Vamos a ver la parte más sencilla de los verbos regulares o irregulares. Y ahora os voy a decir cuál es. Los verbos regulares mantienen la raíz igual en todas sus formas y adoptan las mismas desinencias que el verbo que les sirve de modelo de conjugación. Vale, nosotros solo vamos a ver o vamos a intentar reconocer los verbos regulares que mantienen la raíz igual. Los que cambian la disidencia, no, porque entre otras cosas no hemos estudiado la conjugación de los verbos ni las desinencias. Vale, vamos a ver los ejemplos y ahora os doy yo alguno más. Por ejemplo, escuché como canté, escucharon como cantaron. Los verbos irregulares sufren cambios en la raíz o no toman alguna de las desinencias del verbo que les sirve de modelo de la conjugación. Por ejemplo, cuento de contar o vendré de venir. Vamos a verlo con ejemplos. Yo quiero ver si un verbo es regular solo con la raíz. Vamos a ver, por ejemplo, cantar. Para saber yo si cantar es regular, lo que hago es conjugarlo, por ejemplo, ¿no? Canto, cantaré, ¿vale? Lo pruebo de muchas formas, ¿no? Y si yo veo que la raíz es cant en todo, el verbo es regular, ¿vale? El verbo es regular. Si veo, por ejemplo, que el verbo, como hemos dicho aquí, ¿no? Muy parecido. El verbo contar, ¿vale? Si nosotros sacamos la raíz es cont, igual que aquí no le hemos sacado que es cant, ¿no? Si nosotros sacamos la raíz, vemos que todas las raíces son iguales, pues el verbo es regular. Pero si empezamos a hablar del verbo contar, ¿no? Por ejemplo, tú dices cuento, yo cuento, tú cuentas, ¿no? El verbo es irregular. La raíz de cont aquí me ha cambiado a cuent. Y aquí también, ¿vale? No voy a explicar mucho más con esto, ¿vale? Bueno, a ver, sí, tengo que explicar algo muy importante, ¿no? Pero solo vamos a ver nosotros, para ver si es un verbo regular o irregular, solo vamos a mirar la raíz que cambie. Por ejemplo, si yo me voy al verbo ir, pues ya es una locura, ¿no? El verbo ir, si tú dices iré, dices, oh, pues claro, es irregular, ¿no? Es regular, ¿no? Cumple la misma raíz. Pero ¿y si dices yo fui? Por ejemplo, ¿vale? Por eso digo que cuando queráis ver si es regular o irregular, conjugad diferentes tiempos verbales. Aquí hemos cogido un futuro, aquí hemos cogido un pasado, ¿vale? Y bueno, y es que podemos ir todavía más, porque el verbo ir, tú dices en el presente yo voy, ¿verdad? Fijaros si es irregular en alguno de los tiempos, no es que cambie la raíz aquí de cont a quent, es que aquí cambia la raíz completamente. Por eso digo que muchas veces si coges solo un ejemplo, o lo conjugas de una forma, a lo mejor no te das cuenta. Busca diferentes tiempos verbales, pasados, presentes, futuros, ¿vale? Y vemos si es regular o irregular en la raíz. Y me queda un tipo de verbo que es regular, lo voy a poner aquí, que es regular con variaciones en la raíz, ¿vale? Son verbos que parecen irregulares, que varían la raíz, pero que realmente no lo son.
Pues por ejemplo, regulares con variación en la raíz, podemos nosotros coger el verbo chocar. Nosotros separamos choc, el infinitivo, y me queda que la raíz es choc, ¿verdad? Pero tú ahora empiezas y dices choqué, ¿no? Dices el pasado, dices, irregular. Ahora la raíz aquí no es choc, lo que sale es esto. No, eso es regular, ¿vale? Lo que tenemos que tener en cuenta que en castellano es ca, que, ki, co, cu. Entonces estos tipos de verbos regulares son más difíciles de ver porque tú piensas que son irregulares. Pero ya sabéis que el za, ce, ci, zo, zu, el ka, que, ki, ko, ku, ¿no? Ese tipo de verbos son regulares. Aquí te ha cambiado la raíz, pero claro, es que en castellano ya sabéis que esto varía. Otro, otro ejemplo, pues estaba diciendo, pues por ejemplo, ¿no? El verbo lanzar, pues lo que busco es eso, el za, ce, ci, zo, zu, el ja, je, ji, jo, fu, ¿vale? Para buscar los ejemplos. Tú dices, yo lanzo, ¿no? Bueno, la raíz ya sabéis que es lanz, ¿no? Al separar lanz de ar, tú vas buscando formas verbales y dices lanzo, y te coincide perfectamente, ¿no? Lanzo. Pero si dices un pasado, por ejemplo, lancé, aquí lo que me cambia, ¿vale? Lo que me cambia es esto, lo que sería el za, ce, ci, zo, zu. Y ese verbo es perfectamente regular, ¿vale? Bueno, 26 minutos aquí que tenéis de rollo, pero por lo que os conviene, por favor, leéroslo, ¿vale? Leéroslo. Porque el examen puede estar bastante basado en esto, o alguna de las preguntas, o además que es un repaso muy bueno de los tiempos verbales. Lo que pasa es que es muy largo, porque yo ya os he dicho que es que de golpe nos han metido 4 temas del año pasado de verbos, y entonces, bueno, hemos visto lo principal y hemos dejado algunas cosillas ya por no profundizar demasiado. Y sin profundizar demasiado, fijaros, ¿no? Qué largo, ¿no?